medida que avanzan los días, se va acercando y se va estrechando el momento para José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente del Gobierno tiene una causa declarada secreta que le salpica presuntamente por una serie de operaciones ilegales de blanqueo de capitales, nada menos, a nivel macro e internacional, en el que están implicadas algunas fiscalías anticorrupción europeas, además de la española. Sabíamos y conocíamos esta semana, lo publicaba yo en el debate, que el rescate de Plus Ultra, en el que presuntamente intermedió precisamente José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene vínculos con Julito Martínez Martínez, el gran conocido para ti empresario alicantino, que está siempre cerca o a la sombra del expresidente del Gobierno, se concedió ese rescate previa presunta o supuesta intermediación de Zapatero, sin entrar en la valoración de las cuentas internas de la compañía y, por lo tanto, del estudio de viabilidad que se reclamaba a todas aquellas empresas que optaban a ayudas públicas para salir de la pandemia o sobrevivir a ella. Lo que hemos conocido a través de un ex alto cargo del exdirector de operaciones de la SEPI es que esa ayuda se inyectó basándose única y exclusivamente en informes de auditoría externa que, por lo tanto, no entraron en el pormenor, en el detalle de una contabilidad que dieron por cierta y que tampoco comprobó la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, lo cual agranda todavía más el escándalo de cómo se gestionaron los fondos públicos por parte de este Gobierno para algunos de sus amigos o allegados en plena pandemia, mientras morían miles de españoles a diario. Lo que es evidente es que cuando conozcamos los pormenores, los detalles de toda esta causa secreta en la que está inmerso José Luis Rodríguez Zapatero, al hilo de todo lo que nos acabas de explicar, María, seguramente vamos a conocer, bueno, pues la implicación de miembros de la SEPI, no solo por cómo se adjudicó este rescate a la aerolínea Plus Ultra, sino, entre otras cuestiones, por qué se permitió a varios de los accionistas de esta aerolínea venezolana salir de la compañía cuando aún no se había devuelto el dinero, ¿no? Y todo esto es muy relevante porque la SEPI gestó esta huida, por decirlo de alguna manera, de estos altos cargos de la compañía justo en las mismas fechas en las que el expresidente del Gobierno se veía a escondidas con Julio Martínez, con Julito Martínez, su presunto testaferro, en el Monte del Pardo, ¿no? En un paraje sin cobertura telefónica donde ellos creían que nadie les estaba viendo, ¿no? Que nadie excepto tú. Efectivamente, que nadie era consciente de esos encuentros clandestinos, ¿no? Pero la realidad es que conforme va pasando el tiempo y se va prorrogando el secreto del sumario, bueno, pues el nerviosismo de Zapatero está ahí, ¿no? Porque si no hubiera nada, como dicen desde el entorno del Gobierno, bueno, el propio expresidente del Gobierno dice que todo son patrañas, y esto son palabras literales, pues a lo mejor ni hubiera hecho falta, ¿no? Que hubiera existido un secreto de sumario. Lo que es evidente es que está a punto de levantarse ese secreto, por lo tanto, estamos a muy poco tiempo de conocer los pormenores de exactamente cuál fue el papel de Zapatero en todo lo relacionado con Plus Ultra. Vamos a ver si hay algún indicio en la línea de lo que apuntó Aldama, que es que Zapatero, según su versión, cobró 10 millones de euros como consecuencia de facilitar este rescate y que es un dinero que, según dijo el empresario, está en una estructura fiscal a nombre de testaferros en el paraíso fiscal de Panamá, y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver cuáles son los siguientes pasos y si Zapatero pasa a ser investigado, ¿no? Es decir, si le imputan dentro de todo este asunto. Pero aquí hay una realidad, que es que lo que comenzó siendo una investigación por el rescate de Plus Ultra, bueno, pues se ha extendido, y que el gran temor de Zapatero es que él, bueno, pues él era consciente de que cuando detuvieron a su presunto testaferro, no solo iba a aflorar todas las gestiones que él hizo a favor de la aerolínea venezolana, sino que también íbamos a conocer, o la justicia y la Policía Nacional iba a conocer, bueno, pues todas las cuestiones en las que ha estado involucrado durante los últimos años, que su objetivo era que no trascendieran, claro. Hombre, es evidente que no quería que trascendiesen cuando tomó tantas precauciones para reunirse con una persona que presuntamente era un amigo. Si yo me reúno con un amigo, tú te reúnes con un amigo, no buscas un lugar apartado de las miradas indiscretas, totalmente blindado, sin cobertura para no poder ser geolocalizado, utilizando teléfono
teléfonos desechables y además en un entorno en el que para acceder tenías que tener una persona desde dentro que te permitiese ese paso a una zona restringida. Se tomaron muchas molestias para simplemente dedicarse a hacer deporte juntos. Esta es la primera o el primer indicio que pone a Zapatero en el punto de mira. Cuando tú tomas tantas precauciones es que algo tienes que ocultar, presuntamente al menos. En segundo término, porque se las prometía muy felices el expresidente del Gobierno cuando se archivó esa primera causa del rescate de Plus Ultra, precisamente porque se enzarzaron en una serie de cuestiones contables que ahora se confirman, como yo comentaba antes, sobre ese rescate en el que no se revisaron las cuentas reales y el estado financiero de la compañía, y el perito judicial ya señalaba este camino. El perito designado por la jueza de instrucción inicial que se hizo cargo de esta causa del rescate de Plus Ultra apuntaba que la compañía estaba quebrada antes de pandemia y que por lo tanto ese rescate no iba a ser un rescate destinado a salvar la actividad de una empresa que estaba pasando por una mala racha de parálisis general de la actividad económica, sino que en realidad probablemente tendría otros fines. Esto es lo que apunta esta segunda investigación, que está declarada secreta, cuyo secreto se levantará a lo largo de esta semana, que nos dará todos los detalles de las diligencias que se han ordenado por parte de la Audiencia Nacional para esclarecer muchos de los hechos, de las evidencias y de los indicios que están sobre la mesa en las investigaciones periodísticas que hemos llevado a cabo en el debate. Y sobre todo hay un punto clave, en mi opinión, que es el que debería preocupar al expresidente del Gobierno, que es efectivamente esa cantidad de dinero, de comisiones o de presuntas mordidas que recibió como favor, si es que fue así, a cambio de su papel de intermediario. Sabemos que se tomó algunas molestias en otro tipo de gestiones, por ejemplo en Venezuela, pero lo que está por determinar ahora es si además contribuyó con su presencia, con su figura, con las influencias propias de un cargo en el que había estado al frente de un ejecutivo en España y por lo tanto gozaba de información privilegiada y de contactos muy específicos para darle un privilegio, un beneficio a una empresa que no lo merecía. Y aquí estamos hablando efectivamente de delitos presuntamente muy graves. Claro, pero si es que la prueba más evidente es que el vehículo que usó el expresidente del Gobierno para canalizar solo el dinero que cobró a través de la sociedad Pantalla Análisis Relevante, justo después del rescate, estamos hablando sí, de una mercantil, de una sociedad de capital, pero sin ningún tipo de estructura empresarial. No tiene empleados, el único cliente es Zapatero y los únicos proveedores son, en este caso, las hijas del expresidente del Gobierno. Es decir, cuando Zapatero nos vendió en la Comisión de Investigación del Senado que él hacía informes orales, que era un asesoramiento, pero sin embargo no fue capaz de acreditar absolutamente en qué consistió su labor. O pues, no en fin, quiso hacerlo. O no quiso. Bueno, él en un momento dado los senadores le dijeron, bueno, oiga, si usted no tiene nada que ocultar, enséñenos los informes, ¿no? Y de alguna manera Zapatero vino a decir que no podía por la intimidad de los informes. Yo no sabía que los informes tenían intimidad. Era indemostrable. Eso es una cosa. Oye, a lo mejor los informes también iban a correr al Monte del Pardo. Como él decía que iba al Monte del Pardo a correr, con un amigo Julito suyo. llevaba una mochila Claro, con documentos. Con documentos, efectivamente. Pero es que ese argumento del expresidente del Gobierno de que su íntimo amigo, que iban a hacer deporte todos los días, se cae de una manera tajante, ¿no? Desde que estalló todo esto y desde que la policía detuvo a su presunto testaferro, no ha vuelto a hablar con él, ni por teléfono directamente, ni a través de terceras personas. Por lo tanto, si tan amigos eran, ¿por qué dejan de hablar con él a raíz de que lo arrestaran, ¿no? Y luego, si iban a hacer deporte, ¿cómo es que Zapatero no ha vuelto ni al Pardo ni a ningún otro sitio a correr? Ni con mocasines, desde diciembre, ni con mocasines, ni sin ellos. Ni con chanclas, Oye, ni con tacones. Quizás por eso, y ahí sí se produjeron las llamadas que esta parte de la trama niega, las que señalaba Aldama para que no tirase del hilo, no tirase de la manta, esas llamadas que recibió del Gabinete de Presidencia de Moncloa y que tú revelabas en el debate, precisamente
para poner el foco en cómo aquellos que negaban conocer a Aldama o siquiera saber cómo era su cara o haberlo visto en su vida, resulta que se tomaron muchas molestias justo después de las primeras detenciones para evitar que cooperase con la justicia y facilitase pruebas. Efectivamente, Aldama lo que dijo es que habían intentado de alguna manera silenciarle, que la persona que lo había hecho había sido el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, llamando a su portavoz, al periodista Ramón Bermejo, bueno, para evitar que tirara de la manta, ¿no? Eso lo dijo Aldama hace varios meses. Nosotros hemos podido indagar en todo esto y hemos podido acreditar que en efecto hubo una serie de llamadas no solo con el Palacio de la Moncloa, sino también con el PSOE, con la sede central del Partido Socialista en la calle Ferraz, y con el Congreso de los Diputados, con el Grupo Socialista en el Congreso. Estamos hablando de casi 50 llamadas telefónicas. Todos estos contactos se produjeron justo antes de que el empresario sellara su pacto con la Fiscalía Anticorrupción para contribuir a facilitar documentación, para de alguna manera, bueno, pues desintegrar la organización criminal, ¿no? y aportar las pruebas que han servido, entre otras cuestiones, durante la celebración del juicio que hemos vivido durante las últimas semanas en el Tribunal Supremo, ¿no? Vamos a ver entonces qué es lo que acaba haciendo Bolaños, si sigue adelante con esas acciones legales que había anunciado en contra de Aldama o no. Pero lo que es evidente es que después de que Aldama bueno, pues le intentaran amedrentar con 3 tiros en uno de sus vehículos, después de que Aldama hubiera 2 personas que se presentaran en prisión, que no hubo ningún rastro de estas visitas y que de alguna manera tuvieron una conversación con él para evitar que tirara de la manta, y ahora con estas casi 50 llamadas telefónicas, esto lo que acredita es que hubo un interés más que evidente desde Presidencia del Gobierno para silenciar a Aldama. Claro, todo esto contrasta con lo que tú decías, María. Aldama no se lo inventaba todo, no era una inventada, según Pedro Sánchez. Entonces, ¿esto? ¿Por qué se intentaba contactar con él? Para que no contara los episodios de corrupción que han motivado que Ábalos esté en la cárcel, que Cerdán pasara por prisión provisional y esté imputado por delitos de corrupción gravísimos, y que cada vez que conozcamos más episodios de corrupción, entre otras personas, de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. De su hermano, que está a punto de sentarse en el banquillo, y de altos cargos o exaltos cargos ya de los ministerios de Hacienda, del papel de transición ecológica, de economía, de tantos ministerios que se encuentran ahora mismo bajo sospecha, por no hablar de esa presunta financiación irregular del Partido Socialista, en la que también, y sorpresivamente, incidía Koldo durante su declaración al reconocer que las chistorras, los billetes de 500 euros, procedían de la sede central de los socialistas en Ferraz. Veremos cómo evolucionan en los próximos días las causas que están abiertas, porque son muchas, son múltiples, y a medida que se vayan levantando los secretos de sumario iremos conociendo más detalles de esos que trataba de ocultar Moncloa. No te olvides del número 3 de María Jesús Montero, de José Antonio Marcos San Juan, al que la policía le encontró fajos de billetes entre los libros, en la barbacoa de su casa, hasta en el baño, y por supuesto el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que está al borde de la imputación judicial.